Venga, vamos a meternos de lleno en la cabeza de un hombre que no se conformó con observar el mundo. No, él diseñó los planos para cambiarlo para siempre. Hoy vamos a desgranar la figura de Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, o como lo vamos a conocer aquí, el arquitecto de la libertad. Y es que, para empezar, hay que quedarse con esta idea suya, que es una verdad afiladísima, tanto hoy como en pleno siglo XVIII. Montesquieu puso el dedo en la llaga. Identificó el problema clave de la política: el poder. El poder tiende a corromper. Y ojo, que esto no era una simple opinión, ¿eh? Para él era un diagnóstico puro y duro de la condición humana. Pero claro, aquí está la clave. Él no se queda en la queja. Pasa de ser un mero crítico a ser, bueno, casi un ingeniero. Es como si dijera, vale, el poder es como un río salvaje, ¿no? Pues entonces construyamos una presa, una estructura, una arquitectura de instituciones para contenerlo, para domarlo y al final para que trabaje a favor de la libertad. A ver, que Montesquieu no estaba solo, claro. Le tocó vivir en plena Ilustración, menuda época, una era de auténticos gigantes intelectuales. Pero, y este es un pero muy grande, mientras otros se enfocaban en la fe, en la razón pura, en la emoción, a él lo que le obsesionaba era el sistema, la maquinaria del Estado. Y fijaos qué bien se ve aquí lo que le hacía diferente. Teníamos a Voltaire a tope con la tolerancia y la libertad de expresión, a Rousseau dándole vueltas a la soberanía popular, a la voluntad general, y Montesquieu, él, con su cabeza de jurista, iba a lo práctico, a lo tangible, las leyes, las instituciones. Su punto era que la libertad no podía depender de si la gente es buena o mala, no, tenía que depender de un diseño inteligente del Estado, de la arquitectura del poder. Y lo mejor de todo es que este hombre no hablaba desde la teoría, ¿sabes? No era un académico en su torre de marfil, ¿qué va? Era un aristócrata, sí, pero también presidente del Parlamento de Burdeos, tenía experiencia real con la ley. Y de repente, ¿qué hace? Pues vende su puestazo, un cargo de prestigio, para irse de viaje 3 años por toda Europa. Y es en Inglaterra donde, ¡boom!, su cabeza hace clic. Ve una monarquía parlamentaria, un rey que gobierna, pero no es un tirano porque tiene un parlamento que le pone límites. Esa experiencia, ese viaje, fue la semilla de todo lo que vino después. Pero bueno, antes de lanzar su obra magna, su gran tratado, Montesquieu probó sus ideas de una forma, increíblemente astuta. No se lanzó con un tocho teórico infumable, no. Lo hizo con una sátira brillante, que además se convirtió en un auténtico bestseller. La genialidad de las cartas persas fue el truco, el disfraz. ¿Qué hizo? Pues contar cómo era la Francia de su época, pero a través de los ojos de 2 viajeros persas. Con esa mirada externa, lo que era normal y corriente para un francés de repente parecía rarísimo, absurdo. Y claro, esa fue su coartada perfecta para meterle caña al rey, a la iglesia, a todo el sistema, sin que lo metieran de cabeza en la Bastilla. Y mirad esto porque aquí se ve perfectamente la acidez de su crítica. Es que es buenísimo. Compara al rey de Francia con un mago que convence a la gente de que un trozo de papel es dinero. Y justo al lado pone al Papa, que es pues otro mago que hace que la gente se crea dogmas que van contra toda lógica. Vamos, un ataque directo, a la yugular, de los 2 grandes pilares del poder absoluto, el trono y el altar. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se atrevió a tanto? En una monarquía absolutista como la francesa, un libro así era básicamente comprarse un billete de ida a la cárcel o al exilio. ¿Cómo lo hizo? Pues mirad, lo hizo con una combinación de varias cosas. Primero, fue listo. Lo publicó de forma anónima y en Ámsterdam, bien lejos de la censura francesa. Segundo, el libro fue un exitazo tan brutal que se convirtió en un secreto a voces. Todo el mundo lo leía, incluida la corte, que se escandalizaba en público pero lo devoraba a escondidas. Y por último, usó la diplomacia. A pesar del lío que se montó, movió sus hilos y consiguió entrar en la Academia Francesa. Una demostración de que el ingenio a veces puede ser un escudo más fuerte que la censura. Y dentro de las cartas persas además hay una pequeña joya escondida, una historia, una fábula, que es básicamente una lección de política concentrada. La fábula de los trogloditas, que nos explica por qué las sociedades se van al traste. La historia es súper simple, pero es demoledora. Paso 1. Los trogloditas viven sin leyes, en plan sálvese quien pueda, y como es de esperar, se destruyen entre ellos. Paso 2. Los pocos que quedan aprenden la lección y montan una sociedad basada en la cooperación, en la virtud. Y oye, les va genial, prosperan. Y aquí viene el tercer paso, el giro dramático. Se cansan, les da pereza el esfuerzo que supone ser virtuoso y responsable. ¿Y qué hacen? Pedir un rey, alguien que mande y decida por ellos. El mensaje es un tortazo en toda la cara contra la pereza cívica. Lo que Montesquieu nos está diciendo es que la libertad cansa, y mucho. Exige responsabilidad, exige virtud, exige un esfuerzo continuo. Y que la tentación de tirar la toalla y ceder esa libertad a cambio de la comodidad de que otro piense y gobierne por nosotros es enorme.
Y bueno, después de jugar con la sátira y las fábulas, Montesquieu se encerró durante 20 años. 20 años para escribir su obra cumbre, el libro que ya no solo iba a señalar el problema del poder, sino que iba a poner sobre la mesa la solución. Y aquí la tenemos. Esta es, y no es una exageración, posiblemente la idea política más influyente de los últimos siglos. La lógica es aplastante. No te puedes fiar de que los gobernantes sean buenos. Imposible. Así que hay que diseñar un sistema donde la ambición de unos sirva de freno para la ambición de otros. Que el poder detenga al poder. Un antídoto dentro del propio sistema. Y este es el famoso plano de esa arquitectura. 3 poderes bien separados, cada uno a lo suyo. El legislativo, que hace las leyes. El ejecutivo, que las ejecuta, que las pone en práctica. Y el judicial, que juzga si se cumplen o no. Y la regla de oro, la norma sagrada que no se puede romper jamás, es que estos 3 poderes no pueden bajo ningún concepto estar en las mismas manos. En el instante en que una sola persona o un solo grupo controla los 3, adiós libertad o la tiranía. Es así de simple y así de brutalmente importante. Pero lo increíble es que estas ideas no se quedaron en los libros o en los salones de París, no. Cruzaron el charco, el Atlántico, y se convirtieron en los cimientos de un experimento político que no se había visto nunca antes. Pensemos un momento en esa fecha, 1787. Estamos en Filadelfia. Hay un grupo de tipos muy serios debatiendo cómo construir una nación desde cero. Necesitan, literalmente, un manual de instrucciones. ¿Y adivináis cuál fue ese manual? Exacto, el espíritu de las leyes. Para los padres fundadores de Estados Unidos, para gente como James Madison o Thomas Jefferson, Montesquieu no era un filósofo más. Era el ingeniero. Era el tipo que les había dado el plano detallado de la máquina de gobierno que querían construir. Y esta tabla es la prueba del algodón, es la demostración práctica. La idea de que el poder detiene al poder se convirtió en su sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos. ¿Qué es eso? Pues que el presidente puede vetar una ley del Congreso, pero el Congreso puede echar al presidente. Su concepto de república federativa fue la solución para unir a los 13 estados, cada uno con su autonomía, y la necesidad de un poder judicial independiente, pues toma jueces federales con cargos de por vida. Es que la Constitución de Estados Unidos es, en gran medida, Montesquieu hecho ley. Y esta otra frase suya, de verdad hay que pararse a pensarla un segundo, porque es la base de todo. Para él, la libertad no es hago lo que me da la gana. No, eso es la ley de la selva, es anarquía. La auténtica libertad, la libertad política, es tener seguridad. Es esa tranquilidad de saber que, mientras cumplas la ley, nadie, y sobre todo, ni siquiera el gobierno, puede hacer contigo lo que quiera. Y cerramos con esto que es la gran lección. El legado de Montesquieu es un recordatorio constante de que la democracia no es algo que surge por arte de magia. Es un diseño, una arquitectura, y es frágil, hay que mantenerla. No vale solo con tener buenas intenciones o desear ser libres, hay que construir y defender las instituciones que hacen posible esa libertad. Y la pregunta que nos deja flotando, casi 3 siglos después, es, ¿esa arquitectura que heredamos de él sigue siendo sólida? ¿Sigue siendo lo bastante fuerte para aguantar los golpes de nuestro tiempo?